Bueno, muy buenas, profesor y compañeros que puedan llegar a ver este video. Mi nombre es Fernando Murillo. Yo soy parte del grupo 5 correspondiente al tema de la base de datos relacional. Sin embargo, en mi caso, vamos a hablar un poco sobre el tema o el subtema de normalización de base de datos. Entonces, sin más espera, vamos a ir dando el inicio a lo que vendría siendo la normalización de base de datos para entender un poco más de qué se trata el mismo. Entonces, iniciando, tenemos la definición. Se le conoce a la normalización de datos como un tipo de organización de estos mismos datos, la cual posee características específicas como lo pueden ser las directrices de diseño, por ejemplo. Es decir, que la normalización de datos también se podría definir como aquellas relaciones que se puedan crear entre ellas de acuerdo con las reglas o directrices bajo las que se están usando. Es decir, en otras palabras, se podría decir que la normalización de base de datos es una forma de organizar o relacionar diferentes datos según las reglas o directrices bajo los que se está haciendo este proceso, que siempre van a haber algunas dependientes, ¿verdad? Entonces es una forma de organizarlo de manera que para el usuario sea más eficiente. Ahora, dado a entender un poco sobre qué se trata la normalización de base de datos, vamos a empezar a hablar sobre las ventajas que estos corresponden a la hora de usarlos. Tenemos dos ventajas principales. La primera es que elimina la redundancia de datos. Puede llegar a ser un gran problema, ya que causa un uso improductivo en el disco duro que dificulta el mantenimiento de la misma base de datos. Es decir, básicamente la normalización de base de datos lo que va a hacer es siempre ayudarnos con respecto a la organización y además evitarnos problemas o darnos ventajas para que nuestro problema sea menor o incluso no tenerlo del todo, ¿verdad? Además de poder decir que el trabajo se haga más eficiente para nosotros o más fácil como usuario. Entonces, en este caso es importante determinar esto. Sobre todo dando a entender la segunda ventaja, que es que consigue la ausencia de dependencias incoherentes. Estas pueden significar una gran ayuda, ya que las dependencias incoherentes impiden el acceso de datos que puedan llegar a ser incorrectos o ilógicos dentro de una base de datos. Es decir, como lo mencioné ahorita, no solo nos ayudan a organizarnos y a quitarnos como problemas de encima, por así decirlo, sino que también nos dan ya ayudas específicas o ventajas específicas para hacer que el trabajo sea mejor para nosotros a la hora de utilizarlo como un usuario. Luego también tenemos otro tipo de ventajas, se podrían decir que son ventajas secundarias, y vamos a iniciar con la primera. La integridad de los datos está garantizada. Esta es la primera ventaja. Esto se da ya que a través del proceso de normalización de datos se reduce una gran probabilidad de pérdida de datos o también se puede decir que se minimiza la distorsión de la información. Es decir, básicamente va a hacer que siempre sea más seguro para nosotros trabajar porque va a hacer que a la hora de hacer esta relación de datos no vaya a haber distorsión de información, es decir, que lo que esté ahí esté correcto. Por otro lado, tenemos que simplifica el proceso de muestreo, el cual se encarga de lograr que el usuario pueda recuperar la información que necesite a través de consultas de carácter sencillo o fácil para cada usuario. Es decir, incluso si nosotros podemos perder información, que es algo que también ya la normalización de la base de datos se encarga de que no ocurra, incluso si ocurre, podemos volver a encontrarla. Siempre vamos a tener, por así decirlo, un respaldo. Esto es muy importante y es una ventaja a la cual también hay que tomarle mucha su importancia. Y por último es que mejora su escalabilidad. Siempre cualquier punto referente a escalabilidad va a ser importante en tomar en cuenta. En este caso es muy importante ya que estos brindan un crecimiento favorable de la base de datos. Entonces también es muy bueno tomarlo en cuenta. Ahora, dado a entender un poco lo que son las ventajas que pueden dar la normalización de la base de datos, vamos a hablar de diferentes ejemplos en donde la normalización de base de datos son vistos. Estas realmente se pueden utilizar en muchos diferentes ámbitos que pueden ser funcionales para el ser humano como usuario de este tipo de procesos. Es decir, básicamente la normalización de base de datos no tiene que ser
algo visto como solo para utilizar en informática o relacionado a informática, sino que también se puede utilizar en la cotidianidad o en diferentes ejemplos como los que voy a mencionar. Entonces, bueno, continuando con el tema, tenemos el primer ejemplo, que es en una empresa. En este caso, este ejemplo es muy común, ya que toda empresa siempre va a tener la necesidad de recopilar datos y además de tenerlos a mano para así poder tomar decisiones con el fin de obtener un mayor crecimiento del mismo negocio. Por otro lado, tenemos el segundo ejemplo, que es en el desarrollo del software. Esto es muy importante, ya que a la hora de utilizar el software como un servicio, es fundamental el proceso de la normalización de datos, ya que se va a necesitar siempre integrar los datos necesarios de la aplicación en el mismo, sobre todo porque esta además mejora el rendimiento de cualquier aplicación en el momento en que se desarrolla la normalización. Entonces también es muy importante tomar en cuenta este tipo de ejemplos. Tenemos el tercer ejemplo, que es en el caso de los profesionales. Como les estaba mencionando, la normalización de base de datos no solo se utiliza en algo relacionado con informática, sino que se puede utilizar en la cotidianidad de cualquier profesional en este caso. La base de datos son fundamentales, ya que independientemente de que el profesional sea un colaborador o un emprendedor, es probable que éste deba de organizar y mantener el orden de sus clientes o datos relevantes, que es algo que de fijo siempre va a tener. Por lo cual, el proceso de normalización cumple una función sumamente importante para cada usuario. Y por último, concluyendo con los ejemplos, tenemos los análisis de datos. En este caso, la normalización de los datos es la organización de los mismos datos, como lo había dicho en la definición del inicio. Por lo cual, este es un proceso que se debe llevar a cabo siempre en cualquier tipo de análisis de datos. Es decir, que su función siempre será relevante. Entonces, ahora concluyendo un poco con lo que son los ejemplos en donde se puede utilizar la normalización de datos, vamos a empezar a hablar un poco más a profundidad sobre las reglas que constituyen la normalización de base de datos, lo cual también va a hacer que permita que cada usuario, si sigue al pie de la letra este tipo de reglas, se le haga más fácil este tipo de procesos y con un mayor orden. Entonces, básicamente la idea de de las reglas como tal, se podría decir que son funciones que permiten que eh, se pueda utilizar correctamente la normalización de la base de datos. Entonces, dado a entender una vez esto, vamos a iniciar con la primera regla, la cual se le llama primera forma normal. En este caso, se establece dentro de sus características que las columnas repetidas se deben de eliminar y además colocarse de forma separada. Además, impide que un atributo de una fila pueda adquirir más de un valor. Además de esto, hay que resaltar que por cada regla o por cada forma normal, que es como se le llama, ¿verdad? Formas normalizadas, siempre van a haber ciertas recomendaciones a tomar en cuenta. En el caso de la primera forma normal, se recomienda eliminar los grupos repetidos y además crear una nueva tabla con la clave de la tabla base y el grupo que se repitió. Esa sería básicamente la primera recomendación para la primera forma normal. Luego seguido tenemos la segunda forma normal. En este caso, en la segunda forma normal se requiere que todas las dependencias parciales se deban de eliminar y además separar dentro de sus propias tablas. Volviendo un poco con lo que son las recomendaciones, en este caso se recomienda primero determinar cuáles columnas no son claves, perdón. Es decir, que no dependen de la clave primaria de la tabla. Por otro lado, se debe eliminar las columnas de la tabla base de forma seguida. Y por último, se debe crear una segunda tabla con esas columnas y las columnas de la clave de la cual dependen, ¿verdad? Entonces es importante seguir este tipo de orden para que la organización sea mejor en el caso de la segunda forma normal. Luego tenemos la tercera forma normal, que esta solo puede ser la tercera forma normal si primeramente se encuentra en la segunda forma y además si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave, ¿verdad? Si todas las columnas, las cuales no son claves, se determina como funcionalmente dependientes por completo de la clave primaria y no hay dependencias transitivas,
se podría decir que se encuentra en la tercera forma normal bajo un proceso de reglas adecuado, ¿verdad? Y en cuestión de lo que se recomienda en el caso de la tercera forma normal, se recomienda determinar las columnas que no son dependientes de otra columna no clave. Además, eliminar esas columnas de la tabla base y por último crear la segunda tabla con esas columnas y con la columna no clave de la cual no se es dependiente. Esto es importante a tomar en cuenta también para un adecuado orden. Luego, ya casi terminando, tenemos la cuarta forma normal. Para el caso de la cuarta forma normal, esta solo se cumple solo si para cada una de sus dependencias múltiples no son funcionales. Ese es el único criterio que pide básicamente. Además, tenemos las recomendaciones, que es que se recomienda eliminar la redundancia de los datos, es decir, que se debe eliminar las dependencias de valores múltiples. Además de que se deben de construir varias tablas donde cada una almacena datos para solamente uno de los atributos de valores múltiples. Ahora ya casi concluyendo, tenemos la quinta forma normal. Para la quinta forma normal realmente es más sencillo, básicamente es una tabla que se encuentra en su quinta forma normal, solo si la tabla está en una cuarta forma normal, primeramente, y además no existen relaciones de dependencias no triviales, las cuales no siguen los criterios de las claves. Es básicamente el único criterio que se desarrolla para esta forma normal, para la quinta. Y en el caso de la quinta forma normal, no se le tienen recomendaciones específicas para esta solamente. Ok, entonces ahora vamos a entender un poco sobre estas reglas, ya vamos llegando un poco al final y en este caso vamos llegando a las conclusiones. Se puede decir o también se puede concluir como la normalización de datos, que esto es algo de suma importancia y la gestión de los mismos datos puede ser de gran complejidad. De hecho, las reglas que acaba de mencionar es un resumen, pero realmente se deben de seguir de acuerdo al proceso que usted se vaya realizando y con ese orden específico, ya que eso va a facilitar, ¿verdad? Pero se puede decir que es de gran complejidad debido a que queda en evidencia la relevancia de contar con herramientas que puedan simplificar el trabajo al máximo hasta donde sea posible, pero al mismo tiempo crea esa sensación de que si se siguen las cosas como deben de ser, también puede simplificar bastante el trabajo. Además, la normalización de una base de datos puede ralentizar el flujo de trabajo y lo puede hacer más complejo en algunos aspectos. Sin embargo, las ventajas que incluye merece la pena para realizar el trabajo adicional, ya que se logrará pues, un trabajo más ordenado y más eficiente a largo plazo. Esto lo que hace es que garantiza no perder ningún dato o información importante para el usuario debido a un correcto orden y gestión de los mismos datos. Es decir, si se sigue bien bajo los pasos que pide en algunos procesos, la normalización de base de datos básicamente lo que va a hacer es simplificar su trabajo, va a añadir ventajas, va a tener una mayor seguridad sobre los datos y la relación que tienen esos datos que usted quiera guardar y una mayor seguridad de que estos no se vayan a perder. Entonces es también muy importante entender esto y entender que la normalización de base de datos está hecho para poder dar una mayor organización y eficiencia para cualquier tipo de usuario a la hora de trabajar con diferentes tipos de datos. Una vez concluido, terminamos con la presentación y nada más que decir que muchas gracias y se siguen aquí con los videos sobre el tema de base de datos relacional. Muchas gracias.